12 en punto. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este Informe RCR en su emisión meridiana. Trabajaremos para ustedes en la Gerencia General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción, Wilix Arcaya, en la coordinación y producción de este espacio, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles Gregorio González y frente al micrófono Helen Machado. Recuerda que nos pueden seguir a través de nuestras distintas plataformas digitales, en Twitter, @RCR750, en nuestra página web rcr750.com, la radio que se ve, y en nuestro canal en YouTube RCR750. De inmediato comenzamos con las noticias más destacadas del momento. El portavoz del Departamento de Estados Unidos, Ned Price, reiteró que el gobierno norteamericano seguirá reconociendo a Juan Guaidó como mandatario encargado de nuestro país, así como a la Asamblea Nacional electa en 2015. No ha habido cambios en nuestra política. Continuamos reconociendo la autoridad de la Asamblea Nacional de 2015 y a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, declaró el vocero al portal web digital BPI TV. En otras informaciones, el número de casos de COVID-19 que publica el régimen venezolano a diario no es información real, según lo advirtió este miércoles el secretario de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela, Uniadis Urbina, quien aseguró que hubo un incremento en la casuística de contagios, sobre todo la consulta privada. El galeno explicó que Venezuela es uno de los países que menos pruebas diagnóstico realiza diariamente para hacer seguimiento al avance de la epidemia y a los reportes oficiales que no reflejan la realidad de todos los estados del país. Venezuela sigue siendo uno de los países que menos hace pruebas. Al usted hacer menos pruebas diagnósticas, por supuesto, menos pacientes va a reportar. Y además, como tú bien lo dijiste, de los reportes diarios que hacen los estados, más o menos entre 8 a 10 estados no hacen reportes. Entonces, las cifras que está dando el gobierno nacional, que justifican políticamente la medida de la flexibilización, no son cifras reales, y eso es peligroso porque la gente entiende que esa es la información real, que no hay menos casos de lo que se dice, y entonces vemos cómo la gente está en la calle sin mascarilla, aglomerados, algunos dirigentes políticos haciendo conciertos sin la menor intención de cumplir ninguna norma de aislamiento físico, y entonces esto va a repercutir evidentemente en la cantidad de casos, y ya sabiendo que Omicron es una cepa o una variante muy contagiosa, muchísimo más que el resto de las variantes que hemos tenido en estos 18 meses. El doctor Urbina exhortó al régimen venezolano a aplicar la pauta completa de las vacunas contra el coronavirus a la mayoría de la población antes de iniciar las jornadas de refuerzo en el mes de enero de 2022. En palabras del galeno, la cobertura de personas inmunizadas con la pauta completa solo supera el 40% y no el 80%, como aseguró Maduro. Cubierto la mayor cantidad de personas o la población de un país con las 2 dosis que le corresponden en el caso de Venezuela, y luego, cómo no, vamos a una tercera dosis o dosis de refuerzo. Pero no entendemos por qué, si apenas tenemos el 40% de la población vacunada, vamos a ir a una tercera dosis cuando falta todavía un 60% por vacunar. La lógica y lo que se indica en medicina, basada en la evidencia, en salud pública, es que usted primero haga, un barrido de la mayor cantidad de población susceptible de ser vacunada, que lo vacune, y luego viene con una tercera dosis o la dosis de refuerzo. Entonces, le exhorto al gobierno nacional es que, si bien está indicada la dosis de refuerzo, todavía nos falta un 60% de la población por vacunar. Vamos a vacunar primero con las primeras y segundas dosis, y progresivamente debemos ir a una tercera dosis, porque entonces vamos a estar favoreciendo a un grupo que es un 40% y nos está quedando un 60% o un 40% sin vacunar. Eso no es una medida lógica desde el punto de vista de salud pública. Por su parte, el médico infectólogo Julio Castro advirtió que el número de casos de COVID-19 en nuestro país podría incrementarse en los próximos días, tras la llegada de la variante Omicron a Venezuela. Más allá de cualquier, discusión local, lo que estamos viendo en el resto del mundo es
el aumento del número de casos, aumento de la transmisión extendido en particular en Europa y Norteamérica, buena parte de ello asociado a Omicron, que es mucho más transmisible que variante de Delta, que es la que estaba anteriormente. Entonces, creo que las razones o las causas o los determinantes de la transmisión están dados en Venezuela para que en cualquier momento empiece a haber una mayor transmisión de la que hay en este momento. ¿Qué tan intenso, qué tan prolongada o qué tanto impacto va a producir sobre el sector salud? Es difícil predecirlo, porque siempre ha sido difícil predecir con esta epidemia, pero creo que el escenario más probable es que vayamos a un aumento de la transmisión en la próxima semana. Mientras tanto, la vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez, confirmó 371 nuevos contagios y 3 fallecidos a causa del coronavirus en las últimas 24 horas en el país. La funcionaria indicó que de los 371 nuevos contagios, 362 son casos de transmisión comunitaria y 9 son importados. También detalló que las personas que murieron por el virus fueron 2 hombres de 86 y 58 años y una mujer de 59 años en el estado Zulia. En el estado de Mérida fue la región que reportó mayor número de casos comunitarios, con 132 contagios, seguido de Bolívar con 49, Zulia con 38 y Táchira con 25. El total de contagios en el país ascendió a 443.983 y el número de víctimas mortales se ubicó en 5.319. En otras noticias, el coordinador del Frente de Defensa del Norte de Caracas, Carlos Julio Rojas, denunció el martes que durante 2021 se registraron 91 intentos de invasiones en viviendas en la capital. El 20% de los casos en la invasión hay participación de funcionarios policiales, como ocurrió hace semanas en el edificio Reblote, en El Paraíso, sin contar el apoyo directo de los altos personeros de la dictadura, como la exalcaldesa Erika Farías, que apoyó sin pudor a los llamados colectivos armados durante las tomas ilegales, afirmó Rojas en un comunicado de prensa. Y en materia internacional, los casos de COVID-19 en el mundo aumentaron un 11% la semana pasada, debido al auge de las más contagiosas variantes, como lo fue Omicron en numerosos países, aunque los fallecidos globalmente bajaron un 4%, lo que parece indicar una menor gravedad de muchos de los casos de la nueva cepa. Según el informe epidemiológico semanal de la Organización Mundial de la Salud, del 20 al 26 de diciembre se confirmaron 4.9 millones de casos en el planeta, la cifra más alta de casi 7 meses, mientras que los fallecidos fueron 44.000, un número muy similar al registrado cada semana en los últimos 3 meses. Mientras tanto, en España el gobierno modificó los requisitos y los controles sanitarios de entrada a España para personas que llegan procedentes de países considerados de alto riesgo ante el empeoramiento de su situación epidemiológica relacionada con la variante Omicron. El Boletín Oficial de Estado Público este miércoles una resolución del Ministerio de Sanidad con los requisitos que se pedirán a partir de mañana, que incluyen además de una prueba diagnóstico con consulta negativa, un documento que certifique que han sido vacunados o que se han recuperado de la enfermedad. Por su parte, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se mostró convencido de que en el país está mejorando y protegido ante la variante Omicron, que hace un año, durante la presentación del informe de rendición de cuentas de 2021. Creo que después de casi 2 años de pandemia y de convivencia con el virus, podemos extraer algunas experiencias, algunas lecciones que nos arroja la ciencia y también nuestra propia experiencia cotidiana en la lucha contra el virus. Y la fundamental es que hoy estamos mejor preparados y protegidos frente a la variante Omicron que hace un año. Y por tanto, lo que debemos hacer es perseverar en nuestra estrategia, que ha dado buenos frutos. En primer lugar, esa estrategia se basa en la vacunación, porque ser fuertes en vacunación debilita al virus. En segundo lugar, la protección personal. El uso de las mascarillas ayuda y mucho a protegerse frente a la propagación del virus. Y en tercer lugar, algo que me han escuchado ustedes de manera recurrente a lo largo de estos casi 2 años de pandemia, y es la unidad institucional. El Gobierno de España apoya a los gobiernos autonómicos en la aprobación de las medidas de contención dentro de sus competencias. Y al mismo tiempo lo que hacemos es transferir recursos económicos y reforzar las capacidades sanitarias, por ejemplo, con la aportación de las Fuerzas Armadas, es decir, del Ministerio de Defensa, a la vacunación y también a la detección y al rastreo de esos contagios.
Por su parte, los presidentes regionales en Italia pidieron al Consejo Técnico Científico, el órgano que asesora al gobierno en la pandemia y que se reúne hoy para revisar las reglas sobre las cuarentenas, que éstas sean abolidas para las vacunas con 3 dosis por un contacto estrecho con un positivo, aunque la reducción de los plazos de aislamiento padece de la decisión más probable de los expertos. La reunión del CTS se produce con petición de los presidentes regionales ante el temor a que la rápida difusión de la variante Omicron paralice algunas actividades del país, donde actualmente son cerca de 2.5 millones de personas aisladas por el coronavirus. Entre tanto, la Asamblea francesa comienza a examinar el proyecto de ley aprobado por el gobierno francés para acelerar la vacunación ante la quinta ola de COVID-19, que obliga a estar inoculados para poder ir a bares, restaurantes, bibliotecas, instalaciones deportivas o transportes. Los diputados de la comisión encargada de analizar el proyecto de ley interrogarán este miércoles al ministro de Sanidad, Oliver Verán, sobre las jornadas de vacunación en dicho país. En otras informaciones, la ministra de Agricultura de Chile, María Emilia Undurraga, informó este martes de diciembre que el gobierno chileno decretó hoy emergencia agrícola en la comunidad de Quillón, en la zona centro-sur de Chile, por un incendio forestal que ha consumido al menos 2.100 hectáreas y 6 casas. La funcionaria anunció que tras el Comité Operativo de Emergencia han decidido decretar emergencia agrícola para la comuna de Quiñón, que lleva 2.100 hectáreas afectadas producto de los incendios forestales que afectan a dicha zona. Udarraga aseguró que el gobierno chileno lleva meses preparándose para esta temporada de incendios, producto de la sequía prolongada que se ha producido a raíz del cambio climático. De cambio climático. Estas dos caras de la moneda, que por una parte está la sequía y por otra parte están estas condiciones, como decía, altas temperaturas, fuertes vientos y muy baja humedad. Tenemos los ecosistemas, las vegetaciones que producto de estos 13 años de sequía se han estresado. Vemos lo que pasa en todo el Valle Central con el bosque esclerófilo, que lo vemos café prácticamente. Eso es un combustible que muy rápidamente acelera los incendios y produce estos incendios de magnitud. Y como sabemos que esto es así, no solamente en Chile, producto del cambio climático, vimos cómo fue de compleja la temporada en el hemisferio norte, en California, en Cataluña, en el norte de África, en Siberia. Tuvimos una preparación de meses, pudimos conversar con los especialistas del hemisferio norte que proyectaron, al igual que para nosotros, esta temporada y nos hemos preparado no solamente con el poder contar con los helicópteros, aviones, que son los recursos que muchas veces lo que vemos, sino también con la capacitación a los brigadistas, porque son incendios de otra generación. Vemos estos pirocúmulos que se forman, que son unas columnas de fuego que suben por la presión y después bajan y aceleran el avance de los incendios. Es lo que se dio en el hemisferio norte y es lo que estamos previendo con todos los actores en una acción muy coordinada. Esto requiere la acción ONEMI. Nada de esto nos debería... En Estados Unidos, el padre de la adolescente chilena que falleció por una bala perdida durante una operación policial en una tienda de California pidió este martes pena de cárcel para los oficiales que participaron en la incursión. Lo único que quiero es justicia para mi hija, dijo Juan Pablo Orellanos, padre de Valentina Orellano Peralta. No descansaré hasta el último día, hasta que estén todos estos criminales en la cárcel. Uno por uno van a caer, eso se lo prometí a mi hija, agregó en una rueda de prensa convocada por el Departamento de la Policía de Los Ángeles. La joven chilena de 14 años falleció el 23 de diciembre en una tienda por departamento en North Hollywood, cerca de Los Ángeles, a donde había ido junto a su madre para comprar ropa para Navidad, y no para sus 15 años como inicialmente fue difundido. Lo único que quería era ser ciudadana americana. Yo le dije, vámonos de este país. Me dijo, no, papá, este país es el país más seguro del mundo, el país de las oportunidades. Los agentes de policía acudieron a... Y en materia económica, la importación de productos que vienen de todas partes del mundo sin permisos sanitarios fue denunciado por el presidente de la Cámara Venezolana de la Industria Láctea Cavilac, Roger Figueroa, en entrevista con una radio local.
En este sentido, el dirigente gremial señaló que los dichos productos no cancelan aranceles y no tienen ningún tipo de restricción en el país. El esfuerzo que hace la industria en Venezuela para producir cualquier artículo se ve entorpecido muy gravemente por estos productos, expresó dicho funcionario. Los precios internacionales del petróleo caían levemente en horas del mediodía. El WTI de referencia en Estados Unidos se ubicaba en $71.40 el barril, mientras que el Brent de referencia en Europa se ubicaba en $78.99 el barril. Y en materia deportiva, la Copa ATP emitió un comunicado oficial para anunciar la baja del serbio Novak Djokovic, número 1 del tenis mundial. La organización del evento, enmarcado en la serie de competiciones que preceden el Abierto de Australia, tampoco hizo hincapié sobre su presencia en la primera gran temporada, a pesar de las recientes palabras del director Craig Taylor. Y así finalizamos nuestro segundo compacto informativo. Los invitamos para que sigan con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este